favorable. Pero si yo digo eso estaría engañando y estaría diciendo a la gente quédense tranquilos que van a ir hacia el matadero y bueno, así van a terminar. Y hablando, por ejemplo, de la parte tributaria, ¿no? Digamos, ya mencionado varias veces esta cuestión, ¿no? De los 155 diferentes tipos de tributos entre impuestos, tasas, contribuciones, son 46 a nivel nacional, 25 a nivel provincial y 84 a nivel municipal. En comparación al año 2023 había 148, se subieron a 155, tomando en cuenta la siguiente cuestión, que 10 tributos recaudan solamente el 92% de la recaudación consolidada del país, destacándose obviamente el valor agregado, ¿no? Siempre lo nombramos con el 27% de esto. Si consideramos el IVA, los aportes, contribuciones de seguridad social, ganancias de personas humanas, ingresos brutos, impuesto provincial, ¿no? El impuesto de débitos, créditos bancarios y derechos de exportación, se tiene 83% la recaudación, ¿eh? Y si a esos 6 tributos mencionados se le agrega el impuesto país, la tasa de seguridad y higiene municipal y el impuesto de internos coparticipados, ahí es donde se obtiene esta suma del 92%, o sea que en una pequeña franja está todo muy concentrado, digamos, y esto obviamente no es lo mismo tener la capacidad de tener una pluma de levante para sacarse encima un peso que solamente contar con una pala, ¿no? Esta es la comparación entre una gran empresa y una pyme. Para que tomen en cuenta. En la calculadora de ganancias que nos provee el gobierno mismo, donde uno puede entrar y poniendo un sueldo promedio, uno ve cuánto es la carga impositiva. Yo puse por poner nomás una suma arbitraria, 950.000 pesos, ¿no? Ojalá, me encantaría cobrar eso por mes, pero no llego ahí. Están en el nivel de pobreza. Claro, exactamente. Es toda una cuestión estadística, porque yo, tomando nombres y consideraciones culturales y tomando cuestiones adecuadas de lo que es la calidad de vida, no me considero entre la franja pobreza, pero los números que ingresan en mi bolsillo dan a entender, según el INDEC, que sí. Pero a lo que yo iba eran 950.000 pesos, poniendo eso y todas las cargas impositivas, me queda un sueldo de 770.000 pesos con monedas. O sea que son casi alrededor de 200.000 pesos lo que se saca, ¿no? De ese sueldo que ingresaría primero con el número ilusorio, que también debería trabajar en eso un economista, ¿eh? Una economía de la psicología había que trabajar, no le pongan el número grande, simplemente pónganle lo que queda nomás en total y chau, porque si no, uno ve el número de arriba, oh, mirá, cobro casi 1.000.000, no, pero te llegan 700 lucas nomás. Es como que es un bajacaña terrible también, hay una cuestión Claro. Vos te das cuenta que te llevan eso que vos ves, pero lo que vos no ves cuando consumís es mucho más de lo que te llevan, porque entre el IVA, que es un impuesto que te cobran, pero cuando cuando vas consumidor final no te discriminan el IVA, no, claro. y te cobran el impuesto a los ingresos brutos, que tampoco te lo discriminan, y te cobran el impuesto interno, que tampoco lo discriminan, y vos estás terminando de pagar alrededor de un 40% de lo que vos comprás, son impuestos, que vos ni sabés que te lo cobran, ¿sí? Bueno, eso es gravísimo. Ahora, esos son el grueso de los impuestos que cobra el Estado, fundamentalmente nacional, pero también el Estado provincial y municipal, y eso hace de que la gran mayoría paga, pero los sectores más concentrados no pagan eso, porque, vamos a suponer, los grandes especuladores ganan especulando en el sistema financiero, ¿sí? Y esa plata que ganan, que son cifras fabulosas, son inimaginables para nosotros, eso ustedes que lo consumen acá. No, claro, se fuga. Ellos no pagan 0 pesos de impuestos a los consumos, que es lo que más se paga en Argentina, y lo pagan los que menos tienen. Eso no se cuenta, pero ahí está el grueso, porque esos no solamente que no pagan impuestos y se los llevan afuera, sino que también son los principales responsables de que aumente el valor del dólar, porque el dólar no alcanza, porque el dólar tiene que cubrir no solamente las importaciones, sino también la fuga de capitales y la remesa de utilidades que se llevan todos estos sectores. Entonces estos sectores ganan, primero que ganan sin hacer gran aporte, en el sistema financiero no hacen ningún aporte, ganan especulando, sin hacer ningún aporte a la sociedad. Pero ganan tanto y no pagan impuestos, porque el grueso de los impuestos son impuestos al consumo, lo consumen acá, se los llevan, y encima hacen presión sobre el dólar porque no alcanza el dólar para abastecer esa demanda enorme e insaciable de estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta el dólar, y aumenta la inflación, y vuelve toda la calecilla. Es decir, esto es un sistema tremendamente injusto, inmoral,
que lamentablemente muy poco lo explican, y por eso es que de pronto los impuestos no alcanzan, ¿sí? No alcanzan porque le cobran el chiquitaje, no le cobran lo que tienen. Por eso, pero si nosotros vemos la carga impositiva en los países supuestamente serios y desarrollados del planeta, la carga tributaria es muchísimo más elevada que en Argentina. Y lo que pagan impuestos a la ganancia las grandes empresas es muchísimo, acá casi no pagan impuestos. O sea que es un mito esto que se habla de que la carga impositiva argentina está entre las más altas del mundo. No, por favor, para nada. Si después podemos ver estadísticas para mostrarte de comparaciones. Y no solamente eso, sino una de las más bajas de las cargas para los sectores de más altos ingresos, que digamos que es lo que en todo caso debería ser el principio de equidad tributaria, ¿no es cierto? Hagan más lo que más tienen y lo que más ganan. Acá bajaron el impuesto a la riqueza, la tasa de impuesto a la riqueza, pero aumentaron la tasa de impuesto a la ganancia a las jubilaciones y a los trabajadores. Es una locura, no sé cómo puede ser. Claro. El reino al revés. Pero esto sobrevive además, esto es posible por un poder económico que impone la estrategia, por un poder político, el poder ejecutivo que actúa en función bien alineado a lo que quiere el poder económico, y un poder legislativo que le arreglan con la billetera para que apoyen ciegamente estas atrocidades, estas aberraciones, estas entregas, y además, lamentablemente, un poder mediático que ayuda a ocultar todo esto, todas estas injusticias, todas estas inequidades que estamos viviendo, y lamentablemente lo ocultan en un momento donde se necesita más que nunca revertir esta situación, porque las condiciones de vida de la población argentina hoy son muy graves. Si estamos hablando de la canasta de la pobreza, ¿no es cierto? La canasta básica total que se llama, ¿no? Que hoy está en más o menos alrededor de 950.000 pesos mensuales. Que estamos diciendo, está el grueso de la población por debajo de esa línea. ¿Y cómo puede ser? Si uno analiza lo que porque no es que no hay plata, como se dice, ¿no es cierto? Hay muchísima plata, pero esa muchísima plata se está concentrando cada vez más y se va afuera. Y lo peor de todo, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado en otro momento, es que esto no es transitorio. Esto es para que aquello que todavía, a pesar de las atrocidades que está haciendo este gobierno y encima se regocija de la miseria que está generando, esto no va a cambiar, porque no hay ninguna medida que apunte a eso. Las medidas son, en todo caso, profundizar esto, porque lo que se aprueba de la ley base, lo que se aprobó del proyecto de promoción a las grandes inversiones, y lo único que hace va a agravar las consecuencias de estas políticas y va a afectar también el ambiente, que en muchos casos las inversiones que se están planteando, se están anticipando, son todas depredadoras del ambiente. En todo caso, en el tema de la megaminería, en el tema del petróleo, inclusive en el tema de producción de petróleo en su suelo marítimo. Es decir, son todas grandes inversiones que no van a traer ninguna inversión acá. Son inversiones, pero vienen con la maquinaria afuera, vienen con beneficios impositivos, tributarios. Es decir, nosotros hablamos ya, por ejemplo, de una megaminera que gasta energía más que toda la provincia junta de donde está radicada, ¿sí? De todo lo que se consume digamos, en los hogares, lo que se consume en el comercio, en la industria, una sola megaminería, pero no paga impuestos por ese consumo de energía. Y nosotros estamos pagando en la tarifa de la luz más del 50% de impuestos. Es decir, está claro que hay una inequidad tremenda. Exactamente. Bueno, Luis, me tengo que ir a una breve pausa. Siempre es un honor poder tenerlo con nosotros. Y bueno, ante estas cuestiones que estabas hablando vos, que mencionabas un ratito en unos pasajes de tu charla, esto de que se esconden los medios, bueno, no es nuestro caso, seremos un medio chico, pero por eso lo convocamos acá para que demos otros puntos de vista, otros atinos y otras opiniones. Por eso siempre es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias siempre, Luis. Bueno, gracias a ustedes, Llenaro. Yo siempre digo, ¿no es cierto?, que ustedes, como muchos otros periodistas que trabajan con objetividad, sin defender intereses que les pagan, y bueno, son el germen de ese mundo nuevo que tenemos que construir entre todos, porque si no, no tenemos futuro. Así que bueno, te lo agradezco y lo felicito. Muchas gracias, estás siendo muy amable conmigo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo encuentro. Vamos a hablar economía nuevamente la semana que viene. Bueno, así estuvo Luis Laferrier.